Hola, traigo acá un video nuevo en el taller de alemán filosófico. Dije en videos anteriores que íbamos a trabajar em, Heidegger o Wittgenstein, pero me decidí finalmente por Kant, tomar el imperativo categórico. Así que tengo acá un cuadrito con las fórmulas, varias fórmulas del imperativo categórico, varias formulaciones, mejor dicho. Y vamos a trabajar con esto. Me parece que está bastante bueno. Son sentencias cortitas, entonces me parece que está bueno para trabajar. Obviamente tenemos que ver el tema imperativo, ¿no? A partir de esto, porque creo que solamente lo tocamos muy por encima en algún video anterior. Bueno, en primer lugar acá tenemos entonces para la segunda persona del singular, usted, ¿no? Formal. ¿Cómo se construye el imperativo? Es con el verbo en infinitivo, es igual que el verbo en infinitivo, solo que primero se pone el verbo y luego al pronombre personal, ¿no? O sea, lo que conocemos nosotros, acá tengo el ejemplo este, es Essen Sie weniger Zucker, coma menos azúcar. Acá vemos cómo se invierte, ¿no? Tenemos el pronombre personal, acá formal, usted, ¿sí? El Sie groß, quiere decir el Sie con la S mayúscula, ¿no? El de usted. Essen Sie weniger Zucker. Es decir, normalmente la formulación, a ver, la pongo acá abajo, ¿no? Nosotros lo que estudiamos es que el verbo va siempre en posición 2. Si essen wenig Zucker. Pongo una oración así para... No tiene mucho sentido, pero no importa. Si essen wenig Zucker. Bueno, acá vemos, ¿no? El verbo en posición 2 como corresponde y el pronombre antes. Bien, bueno, vamos con em, con la forma informal del imperativo, que es do form. Acá tenemos the form, acá tenemos do form, tú. Lo que hace es, como dice acá, elimina la desinencia st de la segunda persona del singular. Acá tenemos varias categorías, A, B, C, D, E. Bueno, vamos una por una. La primera, la que corresponde para verbos donde no hay un cambio de vocal, que estos son los más comunes, ¿no? Decimos, tenemos el verbo machen, acá, hacer, machen, tú conjugado, la segunda persona del singular, tú machst, tú haces. Y acá la fórmula del imperativo. Mach etwas, haz algo, hace algo en Argentina, ¿no? Du kommst, vienes. Komm sofort, ven de inmediato. ¿Ok? Bien, eso simplemente, ¿no? Saca, digamos, si tenemos que poner, ahí está la desinencia, que corresponde a la segunda persona del singular, la elimina. Esto es para los verbos que no tienen cambio de vocal. ¿Qué pasa con los verbos que sí tienen cambio de vocal? Como por ejemplo essen, sprechen. Esto sí lo vimos, ¿no? Cuando trabajamos verbos, cuando estudiamos la forma del presente, veíamos esta cuestión, ¿no? Essen du ist schnell, ¿no? O sea, también acá desaparece la T porque hay una S antes, ¿no? Pero acá podemos ver en du sprichst, o sea, el cambio vocal está la E que deviene I, ¿no? En los dos casos. Sprichst, acá tenemos la desinencia de sprechen, ¿no? Sprechen en segunda persona, en el singular, sprichst. Entonces lo que hace es elimina la ST también. Pero mantiene el cambio de vocal, ¿no? Que corresponde. Sprich langsamer, bitte. Esa es más una petición que un imperativo. Ist schnell. En el imperativo siempre tienen el signo de exclamación al final, ¿no? Bien, con umlaut, o sea, con diéresis, también hay un cambio de vocal, ya hemos visto, por ejemplo, en el verbo fahren, por ejemplo, también en el verbo laufen, ¿no? En la segunda y en la tercera persona del singular. Si repasan un poco verbos en presente. Entonces, la segunda persona del singular para fahren es du fährst. Bien, y cuando queremos construir el imperativo, sacamos la desinencia, pero fíjense lo que pasa, no mantiene el cambio de vocal.
Es como en el infinitivo, fahr schnell. Laufen, du läufst, tú caminas o tú corres. Laufe nach Hause. Laufe nach Hause oder lauf nach Hause. Camina a casa. Hay unos que se dicen así con la E al final. Ya lo van a ir aprendiendo también a medida que aparecen. Bueno, después tenemos estos que terminan en iren, como por ejemplo studieren, ¿no? Acá, studieren. Du studier, acá le saco la desinencia, du studire. ¿Y qué pasa? Agrego una E. Studire mehr, estudia más. Bien, terminados en D, T, N, bueno, estos son clásicos, ¿no? Terminados en D, T, N, digo, las terminaciones estas siempre pasa algo. Conservan la E. Por ejemplo, arbeiten, ¿no? Que si separamos la raíz de la desinencia del infinitivo acá, ¿qué tenemos? Arbeit, o sea, termina en T. Entonces acá si nos vamos a la segunda persona del singular, arbeitest, sacamos la desinencia esa, queda la E, conserva la E. Bien. Bien, los verbos sein y haben, acá en la categoría siguiente, tienen cuestiones de irregularidad. Seien Sie höflich. Así esta es la forma del imperativo. Les recomiendo que vayan a, por ejemplo, los conjugadores con los que siempre trabajamos y pongan ahí sein y fíjense, recuerden que imperativo es un modo, no es un tiempo verbal, ¿no? O sea, es un modo como lo es el indicativo, como lo es el participio, como lo es, no, pronto dice, no, el indicativo, el subjuntivo y tenemos, bueno, ahora el imperativo. Seien Sie höflich, sea amable. Esta es la forma que corresponde, la forma educada, ¿no? Con usted. Y la forma del tú, ¿no? Sei wer du bist. Esta creo que aparece en Ser y Tiempo, no sé quién tú eres, citando a uno de los trágicos griegos, creo que es. Bien, sei es la forma que corresponde para sein en la segunda persona del singular tú. Y con el haben, ¿no? Para la segunda persona es donde hay un cambio. Después es igual. Du hast, decimos, ¿no? Haben, du hast. Y se dice acá, ten paciencia, hab Geduld. Hab keine Angst, no tengas miedo. Bien, y como sabemos entonces para formular el imperativo tenemos la segunda persona del singular en las formas de usted y de tú, o sea, formal e informal, y la forma que corresponde a vosotros, ustedes acá, en el punto F. O sea, ihr form le puse acá, que es el pronombre personal que corresponde justamente a vosotros o ustedes en Argentina, como decimos nosotros, ¿no? Igual que la segunda persona del plural, pero sin el pronombre personal. O sea, es muy fácil esta forma. Gebt mir eine Chance, ¿no? O sea, acá tendría que haber gebt ihr mir, ¿no? Gebt ihr mir eine Chance, pero suprime el pronombre personal. Denme, nosotros también decimos denme una chance o dadme, ¿no? Y acá seid vorsichtig, vemos que es igual, ¿no? Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind, ¿no? O sea, corresponde en el verbo ser, si ustedes se fijan en la conjugación en presente, el seid, que corresponde a la segunda persona del plural, es este. Entonces simplemente saca el pronombre personal, claro, el pronombre personal ia. Entonces, tened cuidado, tengan cuidado. Bueno, pongo acá, saqué, como digo, del conjugador el verbo handeln, que es obra. Si ustedes tienen en cuenta el imperativo categórico, ¿no? Obra según una máxima, bla, bla, bla. Y en todas las formulaciones, si no me equivoco, aparece este verbo justamente en imperativo, y de ahí el nombre, ¿no? Imperativo categórico. Bien, del conjugador entonces tomé la forma esta.
pone el Handeln wir, pero eso no es realmente un imperativo, hagamos tal cosa, ¿no? Sino la de du, ihr y sie, ¿no? La de du sí, du, ihr y sie, groß, acá. Acá lo pone como en la tercera persona, pero bueno, no importa. Du y ihr. Pero el du, ¿no? Porque obra, dice Kant. Que es la forma más común, obviamente. Bien, otra cosa que tenemos que ver, puse 2 puntitos más acá, repaso de oraciones subordinadas, o sea, una subordinada con das y la subordinada, las oraciones relativas que también son subordinadas. Rápido, sí, esto lo estudiamos, pero siempre hay que volverlo a ver porque es un tema ya un poquito más avanzado. Tema, no sé, A2, nivel A2, B1, por ahí ya subordinación, ¿sí? Las conjunciones subordinantes, simplemente acá, ¿qué son? ¿No? Una descripción que son. Conjunciones subordinantes conectan una oración a otra que tiene el rol de oración principal. Nosotros hacíamos la distinción entre Hauptsatz, ¿no? Poníamos HS, que es la oración principal, y la subordinada la llamamos Nebensatz. Bien, la regla fundamental para todas las subordinadas es que en la oración subordinada, y acá pongo entre paréntesis donde está el conector para poder identificarla, el verbo está al final, es decir, no sigue la regla esta de el verbo en posición número 2, subordinada. Bueno, ¿qué pasa? Subordinada con la conjunción das, esta es la que tenemos que repasar para entender el imperativo categórico, que lo traducimos siempre como que. Ich weiß, dass heute kommt. Sé que él viene hoy, ¿sí? Tenemos acá ich weiß. Bueno, si seguimos esta regla, ¿no? ¿Dónde está el conector? Lo encontramos acá en azul, el conector das, o sea, esto es la oración subordinada. Recuerden también que las oraciones subordinadas tienen esta cuestión, la coma, ¿no? Siempre es importante mirar las comas en alemán cuando uno está leyendo, traduciendo, escribiendo, obviamente. Entonces acá ya sabemos que tenemos la subordinada y vemos también que se confirma la regla, el verbo va al final, el verbo conjugado. También es siempre importante mirar, ver los verbos y ver los sujetos de cada una de las oraciones, ¿no? Como acá el sujeto es ich y acá el sujeto es ea, ¿no? Sé que él viene hoy. Son estas oraciones tipo que, las das Sätze. Así se podría traducir eso. Das Sätze son oraciones tipo que, bla, bla, bla. No sé si se las clasifica también como consecutivas. Tendría que fijarme eso. Esas clasificaciones a veces me las olvido. Bueno, acá pongo otras, ¿sí? Otros ejemplos. Ich glaube, dass sie heute gekommen ist. ¿Qué hago? Utilizo el perfect simplemente. ¿Ven? Acá, o sea, el verbo conjugado al final, el participio antecediendo. También acá, ¿no? Vean, identifiquen sujetos, identifiquen verbos, vean dónde está el conector y al toque sale ya cuál es la subordinada acá, obviamente esta, ¿no? Yo creo que ella ha venido hoy, siempre que. Ich sagte, dass wir heute Abend kommen. Dije que venimos esta noche. Y acá pongo una oración donde invierto, digamos, tengo la primera oración va a ser la Hauptsatz y la segunda oración va a ser no, perdón, la primera oración va a ser la Nebensatz, o sea, la oración subordinada, y después viene la principal. Esto lo puse para que, bueno, digamos, es poco frecuente esta formulación cuando tienen das Sätze, ¿no? Este tipo de oraciones, generalmente lo que aparece es así, con esto, primero la Hauptsatz y luego la Nebensatz con el conector das. Pero eso no significa, digamos que aparezcan casi siempre así, no significa que no podamos invertir el orden. Entonces lo que pasa es que tenemos el... ¿Cómo se llama esto? Bueno, acá la di vuelta, ¿sí? Simplemente. Dass wir heute kommen, hoffe ich. Que lleguemos hoy, eso espero. Perdón. ¿Qué iba a decir? Bueno, pongo 1 y 2. Acá no quería poner de nuevo esto, pero lo que decía siempre es cuando tenemos esta forma con la subordinada en primer lugar, sabemos que toda la subordinada, es la regla, opera como si fuese posición número 1 y luego tenemos ya hoffe ich,
digamos, lo que viene después en la Hauptsatz, viene el verbo como si estuviera en posición. O sea, lo que hacemos es tomamos todo esto como si fuese posición 1 y después de la coma inmediatamente viene el verbo ocupando esto el lugar número 2 en oración. Siempre viene después de la coma el verbo. Bien, y por último, lo que necesitamos saber de gramática para ya encarar es la primera fórmula del imperativo categórico, repaso de Relativsätze, oraciones relativas. Bien, sabemos entonces, o tenemos que retener, esto coincide en género y número con el sustantivo de la oración principal al que sustituye, al que remite. Bien, el caso cambia, como pueden ver acá lo que dice, nominativo, acusativo, dativo, etc. Depende de la función que le asigna el verbo en la oración subordinada. De hecho, acá pongo un ejemplo donde se ve, ¿no? Acá con rojo marcado el pronombre relativo. O sea, acá tengo la Hauptsatz. Por eso son difíciles de identificar las relativas porque justamente tiene esta ambigüedad de que el pronombre relativo, uno dice, bueno, sí, es igual que el artículo, ¿no? Entonces lo que hay que lo que hay que ver es el verbo siempre también. O sea, no aparece un conector clásico como das o weil, den, no sé. Bueno, den no es un conector de subordinada, pero sí, while, da, etc. ¿no? Bueno, hay montones, ya vamos a ir estudiando a medida que aparezca. Bien, acá pongo una oración del Zaratustra. Ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Preciso, o yo preciso de manos que se estiren. El que, también las oraciones relativas también se traducen con esto en el que o el cual, ¿no? Piensen los pronombres relativos en español. Entonces, ¿qué tengo acá en la Hauptsatz? Sabemos, ¿no? O sea, el pronombre se remite a un nombre, está reemplazando un nombre, un sustantivo que apareció en la oración principal. Entonces, lo que hago es, bueno, veo, primero tiene que haber esta coincidencia en género y número. Lo que tengo acá es Hand, ¿no? Que es die Hand, a ver, me fijo en mi diccionario, Hand es die Hand, estoy casi seguro. Sí, die Hand. Y plural, die Hände. O sea, acá lo que tenemos es el plural que corresponde. La forma plural siempre va a ser die cuando está en nominativo. Acá está en nominativo. Acá vemos también perfectamente cómo no se da la... cómo no coinciden, la coincidencia, no sé, la coincidencia entre casos, ¿no? Porque acá tenemos el nombre o el sustantivo en la oración principal que, como podemos ver, está con el genitivo plural, ¿no? Necesito ich bedarf der Hände. Es el genitivo, perdón, sí, genitivo plural, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Y acá lo tenemos en nominativo, porque está conjugado, ¿sí? Es el sujeto de este verbo. Sich ausstrecken, estirarse. Podríamos reemplazar todo esto y decir, reemplazamos el pronombre y ponemos las manos se estiran, ¿no? Die Hände. Die Hände strecken sich. Bien. Aus. Die Hände strecken sich aus es un trennbares Verb. ¿Ok? Bueno. Esto es lo que necesitábamos saber y ya agarré directamente acá el imperativo categórico. Esto lo tomé de Wikipedia. Vamos a ir viendo cada una de las fórmulas. Está bueno que tiene la referencia acá y eso les permite ir viendo también en los textos originales. Estos marcados con 4 son la fundamentación de la metafísica de las costumbres y 5 creo que es la crítica a la razón práctica. Ya me voy a fijar bien de nuevo. No soy experto en Kant, pero creo que es así. Bueno, vemos entonces en el próximo video, ya entramos con el texto de Kant.